Bien, aquí estamos de vuelta. Déjeme recuperar todo lo que había abierto. ¿Sí me oyen? Sí, Me acordé de la película del Día de la Independencia. ¿Sí la han visto la uno? ¿Es la de los no. extraterrestres? Ey, al final cuando van a destruir la nave y el amigo medio locochón que habían secuestrado supuestamente los alienígenas, que les estrella el avión contra la nave y les grita, ya vine, o algo así, ¿no? Así les iba a decir ahorita. Ya vine. A ver. Justo es lo que me ha estado pasando. Imagínense haciendo un proyecto de instalaciones y que se me está apagando la computadora cada rato. Es una verdadera chinga. Pero bueno. A ver, creo que ya recuperé todo. Ya se está grabando. Bueno, posiblemente perdí la primera parte de la grabación. Esperemos que ya no me delata. Este. No me gusta, pero por las dudas. No me gusta porque no se graba la pantalla completa, pero bueno. Ok, entonces, ahorita retomamos lo que me preguntaron ahorita, nada más recordar, sobre todo para la grabación, un ejercicio de casa habitación de 2 niveles, 3 recámaras, 120 metros cuadrados construidos, y según el parámetro con el que calculamos, decía que van a ser 3 recámaras por 2 habitantes por recámara, me da 6 habitantes a los que hay que darle dotación de agua. Y me preguntaban ahorita acerca del parámetro que será 2 habitantes más uno. Eh, Inclusive yo a veces he usado ese parámetro, pero lo correcto es que nos apliquemos a lo que la norma nos dice. Y lo he usado más que por otra cosa, por confusión de mi parte. Porque si hay un parámetro que, y ahorita mientras volví a prender la computadora, he estado tratando de acordarme de qué es ese parámetro. Que sí es tal cual, o sea, dos personas por habitación más uno, nada más que no me acuerdo para qué es, no es para esto, es para otra cosa. Eh, por eso les comentaba al principio, el parámetro adecuado o la variable adecuada para poder determinar la dotación en una vivienda es el número de recámaras y van a encontrarse en otras cosas, en otros temas, que para llegar a un número que no podemos valorar de manera directa, o sea, ustedes no, si no tenemos este dato de número de personas por habitantes, no podemos o tendríamos muchas dudas para definir cuántas personas considerar. Bueno, para eso es este parámetro y el ideal es el número de recámaras. Y así como ahorita lo estamos usando para calcular la dotación, lo van a encontrar para otros temas, en función del número de recámaras para vivienda. Como por ejemplo, para escuelas es en función del número de alumnos, para comercios en función de... No dice exactamente aquí, pero debe ser por puesto. Aquí está por puesto. Aquí por metro cuadrado, perdón, pensé que no decía. O sea, 6 litros por cada metro cuadrado de construcción. Los que tienen centros comerciales, tiendas departamentales, ¿cuántos metros cuadrados? ¿Recuerdan lo que les dije hace rato? Siempre tengan en cuenta los metros cuadrados de su edificio. 6 litros por cada metro cuadrado de construcción. ¿Sí? Entonces cada uno tiene sus parámetros. En el caso habitacional es por habitantes, no por habitación. El parámetro es por habitantes, pero calculamos los habitantes en función del número de recámaras. ¿Sale? Eh, Se van a encontrar con muchos dichos. eh, Muchos dichos, sobre todo en cuestiones de instalaciones. Y dichos creados por quienes se dedican a la construcción o creados por arquitectos que no se meten mucho en la cuestión de instalaciones y para medio solventar eso, pues toman un dato. Es como el albañil
que construye casas y que todas las casas les pone columnas de 50 por 50 por exagerar, y lo sigue haciendo porque ninguna casa se le ha caído. Pues claro, si pones una casita de interés social, una columna de 50 por 50, jamás se va a caer, aunque le montas una camioneta ahí a golpearla, ¿no? O sea, hacen algo, funciona y lo comenzamos a repetir. Y así como comentaba que van a encontrarse muchos dichos, por ejemplo, no sé si han escuchado en instalaciones sanitarias. En instalaciones sanitarias ocupamos registros para nuestra instalación. Y esos registros tienen que estar a cierta distancia. El registro va llevando el tubo o va conectando a través del tubo para llevar las descargas de aguas negras hasta la red municipal. ¿Sí? Entonces hay un registro, hay tubo, registro, hasta la red. ¿A qué distancia han escuchado ustedes, si es que lo han escuchado, que deben de ir esos registros? Si alguien ha escuchado ese dato. ¿Ande? Creo que cada 10. A cada 10, a ver quién más. O no han escuchado ese dato, porque es muy común, ¿eh? Y si ya llevado, nos están llevando, a lo mejor se están llevando taller de construcción, no lo han escuchado, pero si ya le llevaron, debieron de haber escuchado ese término, o pues en el día a día algún arquitecto posiblemente se lo escucharon. Bueno, si no es así, se los comento, pero la idea era que ustedes mismos lo identificaran. Es muy dado decir que los registros van a cada 6 metros. Y cuando yo estudié, mis maestros me decían o me dijeron, no, los registros van a cada 6 metros. Y yo aprendí que eran a cada 6 metros. Ya cuando salí y me meto a hacer proyectos ejecutivos, y me comienzo a meter más en cuestiones normativas, me doy cuenta que no son a cada 6 metros, que son a cada 10 metros, como comentaste ahorita, hija. Entonces, ¿por qué? Y si ustedes le preguntan a prácticamente cualquier arquitecto, les va a decir que es a cada 6 metros. Contratistas, etcétera. ¿Y cuál es el motivo por qué lo hacen, o porque dicen que son a cada 6 metros y construyen a cada 6 metros? Porque los tubos miden 6 metros. Así de fácil. ¿Qué hacen? Ponen un registro, ponen un tubo completito de 6 metros y luego ponen otro registro. Van a cada 6 metros. ¿Funciona? Sí, lo seguimos haciendo cada 6 metros. ¿Que estoy desperdiciando más porque mis registros salen pues, más o menos caritos? Pues sí. Hay muchas circunstancias alrededor de eso, ya lo veremos en su momento, pero ese tipo de dichos lo van a encontrar ustedes mucho. Ustedes siempre básense. Y es más, y lo que también comento en otros semestres, ni siquiera se queden exactamente con lo que yo les digo. ¿Sí? Ustedes revisen las normas. Me comentaban que, bueno, no recuerdo si ya me comentaron qué proyecto van a hacer en diseño. ¿Era una plaza comercial o algo así? Nosotros somos ¿Andé? No escucho bien. No los escucho. A ver. Otra vez. nosotros en nuestro equipo va a ser un museo. Museo y centro comercial. Fíjate, lo dijo en el mismo tiempo y alcancé a identificar. Ahí está. Bueno, para que no sé si ya su maestro los haya orientado en esa dirección. Si lo hizo, qué bueno. Si no, revisen la norma, revisen su reglamento local para saber cuántos baños tienen que poner. Por ejemplo, ¿sí? Algo tan básico, baños, ¿sí? Y eso es importante porque tiene que ver con el diseño y tiene que ver con el correcto funcionamiento del proyecto. Y si el maestro les dice, oye, que estás metiendo muchísimos baños, ese maestro, es que aquí la norma, el reglamento me dice que tengo que meter esa cantidad de baños. Tantos para hombres, tantos para mujeres.
y luego remítanse a, no sé si ya sea reglamento o qué, pero cuestiones de accesibilidad. O sea, cuántas personas o cuántos espacios de baño tengo que tener para personas con discapacidad. Y me va a salir un montón, me va a salir un baño entero. Sí, pero no puedo hacer un proyecto que no cumpla con las normas. Inclusive, si ustedes checan ese tomo 2 de las normas técnicas, hay una norma o una parte de la norma o del reglamento de construcción local que dice cuántos metros cuadrados de ventana mínimo debo de tener en un espacio, en una vivienda, en una recámara, en una sala. No es a, a gusto de el arquitecto. Hay una norma, hay un reglamento. ¿Sí? Entonces, ojo con ese tipo de detalles. Poco a poco se van a ir dando cuenta de muchas cosas de esas. Bueno, ya me desvié un poquillo, un muchillo. Ok, regresamos aquí. Entonces ya determinamos que son 6 personas las que van a habitar esa vivienda. Decía aquí que son 120 metros cuadrados construidos. ¿Por qué hago la aclaración? Porque diferencia viviendas de hasta 90 metros cuadrados y mayores de 90 metros cuadrados. Y me dice que para una vivienda de más de 90 metros cuadrados son 200 litros por día, por habitante por día. ¿Sí? Entonces, vamos a irnos, dijera el descuartizador, por partes. Dice entonces mi dotación que es igual a 200 litros por habitante por día. Yo tengo 6 habitantes, entonces dotación es igual a 200 litros por 6 habitantes, esto por día. Entonces tengo 1200 litros por día. Esta es la cantidad de agua que requiero para una casa de 2 niveles con 3 recámaras y que tiene 120 metros cuadrados construidos. 1200 litros equivalen a 1.2 metros cúbicos de agua que ya de inicio tengo que almacenar. Es decir, ya tengo el dato con el cual yo puedo determinar las medidas de mi cisterna o capacidad de cisterna prefabricada. ¿Qué capacidad o qué cisterna prefabricada me puede almacenar al menos 1200 litros? Se lo dejé de tarea. A ver, díganme. No los escucho. El tinaco, perdón. Cisterna. La de 5.000 litros. 5000 litros. ¿No hay una más chica que esa? Es que en el video nada más uso la de 5.000 y la de 10.000. A ver, pero ustedes iban a investigar. Investigando, arquitecto, hay una de 2000, de 1200 contempladas, exacto. 1200, no, sí, cerradito 1200. No me acuerdo si es 1200 cerrados. Sí, nada, los dos cerrados. Ok. Y el siguiente es de 2800, ¿verdad? Ok. Pero esto es un solo día. De aquí es donde esta parte intermedia que vamos a hacer ciertas consideraciones que ya se salen de la norma, pero ya tengo mi punto de partida, que es lo que la norma me dio. La norma me dijo, tienes que tener 1200 litros por día para esa vivienda. ¿Le puedo poner menos? Sí. ¿Puedo poner 800 litros?
Mm, no van a ir a revisarme si realmente puse los 1200 litros. ¿Cuál es el problema? De que es muy posible de que esa casa se quede sin agua antes de lo previsto. Van a decir, pero son 800 litros. Bueno, es que si estamos considerando que en esa casa pueden habitar hasta 6 personas que se van a bañar, que van a ir al baño, que se va a lavar su ropa, que van a lavar los trastes, que van a hacer aseo, que es una casa de ciento y tantos metros cuadrados, 120, que posiblemente tenga jardín y hay que regarlo. Entonces ya esos 800 litros se esfuman. ¿Sí? Si no lo gastamos bajo esas condiciones que menciono. Ya si es esa casa con 3 recámaras, ya son solamente viven los papás porque los hijos se fueron. Ah, ese es otro pedo, ya saben cómo hablo yo. Eso es otro pedo, ya tendríamos que tomar otras valoraciones. O a lo mejor la casa se hizo originalmente para que estuvieran 6 personas y con el tiempo se fueron. Ya tenemos mucha agua, pues sí, pero ya no se la podemos quitar. ¿Sí? Entonces, ese dato es el que la norma me da. ¿Puedo irme más arriba? Obviamente sí. Si me voy más arriba, ¿qué implica? Pues obviamente de una u otra manera voy a gastar más en almacenar más agua, pero también le voy a dar seguridad a esa vivienda de que cuente con el servicio de manera más permanente. ¿Y bajo qué consideraciones puedo hacer eso? Bueno, yo mencionaba la vez pasada que eh, tenemos que considerar días de reserva o reserva de agua. De hecho, alguien lo comentó, no recuerdo quién comentó sobre esa situación. Y es precisamente eso. Eh, esta dotación de agua es nada más por un día. Quiere decir que si al siguiente día hay agua, ya la hicimos. Si no hay agua, pues posiblemente ya me acabé los 1200 litros. A lo mejor no me acabé 1200, me acabé 1000 litros, pero tengo 200 litros para todo el día, porque ese día no hubo agua. ¿No? Entonces tengo que considerar días de reserva. ¿Cuántos? Ahí la norma no me dice cuántos. De hecho, no considera días de reserva. No considera. En la norma no hay un punto en que considere. No recuerdo si en el reglamento, más que como consideración, como una recomendación, puede ser que exista una recomendación, pero no dice, debes de considerar días de reserva. No lo dice. Eso es más, ahora sí, la famosa palabrita de criterio. ¿Sí? Y más que criterio, sentido común. Yo vivo en una zona donde hay agua un día y 2 o 3 días no. Ya ni me acuerdo cuántos días no tengo agua. ¿Qué quiere decir? Que yo tendría que considerar 3 días de reserva. Lo que quiere decir que en total, voy a tener que almacenar 4 días. Los 3 días de reserva más el día calculado. Entonces yo tendría que tener 1200 por 4 es igual a 4800 litros de agua o 4.8 metros cúbicos de agua almacenada en esa cisterna. Entonces ya no ocupo una cisterna de 1200, ocupo una de 5000. Que hay una cisterna de 2800, ¿puedo poner la de 2800? Sí, pero nada más voy a tener un día y cacho de reserva. ¿Puede funcionar? Pues de que puede funcionar, sí. Pero me estoy arriesgando a que por las condiciones de la ubicación donde estoy haciendo el proyecto, algunos días me quede sin agua, porque nos ahorramos poniendo una cisterna más chica que la que el mismo cálculo nos daba. Este dato, yo lo propongo. ¿Estoy bien o estoy mal? No sé. ¿Sí? Estoy bien en el hecho de considerar días de reserva. ¿Son suficientes? No sé.
Porque, ¿qué pasa si cambian las condiciones y de repente, ahora que llega Geraldine Ponce, tenemos agua todos los días? 365 días del año con agua. Entonces los días de reserva, pues valieron gorro, ya no se ocuparon. Jamás voy a tener ni siquiera la mitad del tinaco, la cisterna, porque siempre va a estar llena. Entonces, ese dato, insisto, no hay nada que me lo norme. La única forma de saber si estoy bien o estoy mal es ya funcionando el edificio. Por eso se tiene un poquito de riesgo. Mínimos días que yo recomiendo que consideremos son 2. Ojo, no quiere decir que todos sus cálculos que me entreguen tienen que venir con 2 días de reserva. Quiero que le razonen un poquito. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si yo me quedo sin agua en mi casa, porque hoy no hubo agua, hasta mañana va a haber, pero hoy me quedé sin agua, pues a lo mejor me aguanto, le pido al vecino una cubeta, o ya si es mucho mi preocupación, pues mando a traer una... Se me olvidó el nombre de los que andan repartiendo el agua. Una pipa, y que me llene mi tinaco, mi cisterna a la mitad, no sé. Y ya la hice, ya mañana hay agua, ya fregué. Pero dejen sin agua un centro comercial, deje sin agua un hospital, no es lo mismo. Allá implica, en el caso del hospital, riesgos, en el caso de un centro comercial, pues pérdidas económicas, que al dueño del proyecto, que al dueño del edificio, pues no le va a gustar perder dinero, porque la gente se le va a ir, porque por los baños no hay agua, y los restaurantes no pueden funcionar porque no hay agua, el cine no puede funcionar porque pues los baños están todos atascados y no hay agua, ¿sí? Entonces, en muchos casos tenemos que conciliar un poquito con el cliente ese dato. ¿Por qué? Porque primero, en su construcción voy a invertir más o menos dinero, y en su funcionamiento puedo tener más o menos riesgo. Para una casa, 2 o 3 días, dependiendo de la zona, insisto, yo considero que es más que suficiente. Para otro tipo de edificio, si les llega a ustedes un proyecto de un centro comercial, un cine, los que están haciendo en taller de diseño, a ver, fulano, tú me contrataste para que te haga este museo. Sí, gobierno, una particular, ok. Ya calculé mi cisterna, te estoy considerando 3 días de reserva. ¿Cómo la ves? Pues si es de gobierno te voy a decir, no, es mucho, quítale porque no quiero gastar mucho. Ahí luego mando pipas. Bueno, pues ya es tu bronca, ¿no? Ustedes ya están dando la solución más adecuada y la pueden hasta pelear y pueden hasta insistir. Pero al final de cuentas, pues el cliente es el que va a tomar la decisión final. ¿Sí? Tomen eso en cuenta. Ok, continuando. En este caso, yo estoy considerando, o voy a considerar 3 días de reserva, me da 4.8 metros cúbicos, y yo ya con esto puedo comenzar a calcular mis medidas de la cisterna. Lo más sencillo, y voy a abrir otra hojita aquí, es que si yo requiero almacenar un volumen de 4.8 metros cúbicos. ¿Sí? ¿En 4.8? Sí. Metros cúbicos de agua. Pues si hago una cisterna cúbica, es decir, que mida igual en todos sus lados, pues esto es igual a raíz cuadrada de 4.80. A ver, tienen calculadora ahí, porque no sé si la de aquí del Windows tenga para raíz cúbica. No. 2.19. 2.19 o 2.20, como eso lo va a hacer un albañil, jamás me va a hacer una cisterna de 2.19, me la va a hacer de 2.20, y eso es lo que va a medir mi cisterna, 2.20 por 2.20 por 2.20, y almacené 4.80 y tantos por ese centímetro que aumenté.
Sí, ya la hice. ¿Qué hay que revisar ahora? Que realmente tenga un espacio donde meter una cisterna de 220 por 220 por 220. ¿Se acuerdan lo que comentamos? Creo que lo comenté con ustedes. Discúlpenme si de repente comento cosas con otro grupo, el otro grupo y no con ustedes, pues. Pero vamos a suponer que ustedes tienen al frente lo clásico de una casa de un terreno pequeñito, 6 metros. Y luego tienen aquí un jardín, porque aquí está la sala. Y este jardín mide 2 metros. Entonces de aquí a aquí, pues va a medir 3 metros más o menos. Y esto es la cochera, que mide también pues, los 3 metros a eje. De esos 3 metros, esto. 3 metros. Menos 15 centímetros, la mitad del ancho del muro de cada lado. Luego aquí va a tener una zapata de 60. Y acá va a tener otra zapata de 60, que nada más me quedarían 30 de este lado. Entonces... Disculpe, arquitecto. Hey. Disculpe por interrumpirlo y para no seguirle, dijo raíz cúbica, ¿verdad? Sí, no era, Era de 1.68 entonces. Se me hizo mucho, pero como no tenía manera de corroborar acá. Entonces 1.68. Así es. Entonces redondeamos a 1.70. Bien. Entonces ya tengo aquí 3 metros menos 90, me quedan 2.90, menos 15, me quedan 2.75. A ver, corrobórenme. ¿Sí estoy correcto? Calculadora ahí, luego, es materia de instalaciones, hay que hacer muchos cálculos. ¿Qué? ¿No lo están calculando? Me dio mi 1.95. 1.95. Sí es cierto, pues son 3 metros. Lo mismo. Sí es cierto. Ya ven por qué ocupo que me están ayudando. 1.95. Ok. Ese es el espacio libre que tendría. Y estoy considerando zapatas de 60. Si es una casa de 2 niveles, yo ya no pondría una zapata de 60, pondría una de 70 mínimo. Entonces ya me estaría quitando aquí 5 centímetros. Entonces me quedaría 1.90, 1.95 para meter una cisterna de 1.70. Es decir, quedarían 10 centímetros libres de cada lado. Ah, y ojo, otro dato que se me estaba pasando y bien importante. Estas medidas son al interior. Es volumen de almacenamiento de agua. No son las medidas de la cisterna. Quiere decir que si yo hago un corte, tengo mi cisterna aquí. Cómo perdí práctica para dibujar aquí nomás. Changos. Me dan ganas de no grabar esta parte, pero bueno. El 1.70 es aquí adentro. Entonces 1.70 más los muros, que son 15 de cada lado, me da 2 metros. Ya no cabe. Sí, ¿se entiende lo que estoy explicando? Sí. Entonces verifiquen eso, o sea, no es nada más, son tantos metros cúbicos de agua, raíz cúbica, y ya tengo la medida de la cisterna. No, hay que ver dónde lo voy a poner. Si tengo un espacio grandísimo, pues me despreocupo de eso. ¿Sí? Ahora, eso es por un lado. Déjenme borrar esto. Yo creo que se lo dejamos ahí. Ahora, si yo hago un corte, voy a tratar de hacerlo mejor ahora. Ya valió gorro.
Ay, disculpen, pero todas las vacaciones no usé la tableta. Y creo que se nota. Ok, esta es mi cisterna, ahí está el muro, ahí está el piso. Y pues aquí va a venir la tapa o la losa de tapa, pues aquí va a estar su tapadera, en fin. Esta es mi cisterna más o menos. Ok. Yo no la puedo hacer de 1,70 de alto al interior, porque ese es el volumen o la altura del volumen de agua que voy a almacenar. Esto no es correcto, quiere decir que la cisterna va a estar 100% llena de agua. Y hay una cosa en la que siempre insisto mucho. Por muy bien que hagamos nuestro cálculo, por muy bien que se construya la instalación, el edificio en sí, tarde o temprano vamos a tener que darle mantenimiento. Tarde o temprano voy a tener que hacerle limpieza a esa cisterna. Tarde o temprano voy a tener que entrar a revisar y a veces va a estar lleno de agua porque se llenó la cisterna y algo falló y voy a tener que meter a alguien ahí a que revise. ¿Cómo lo voy a hacer si tengo mi cisterna a tope? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Las cisternas no se llenan al 100%. Las cisternas se llenan hasta una cierta altura. Esto le llamamos el espejo de agua. Ustedes usan espejo de agua para hacer bonita un espacio de un edificio. Bueno, el espejo de agua es la superficie de agua almacenada o estancada. Eso es básicamente. Entonces, este 1,70 que calculé aquí es de esto. Lo que indica que yo tengo que tener aquí un espacio que puede ir, voy a anotar acá, de 40 a 60 centímetros. ¿Sí? Esa distancia debe quedar aquí de aire entre el espejo de agua y el lecho inferior de la losa de tapa de la cisterna. Quiere decir entonces que al interior esta cisterna con esas medidas me tendría que quedar más o menos, si me considero con los 40, perdón, me quedaría de 2.10 metros al interior, más el ancho de la losa de piso, más el ancho o espesor de la losa de tapa. Igual en ese sentido, 1,70 al interior, más el ancho de los muros. Así yo determinaría las medidas de mi cisterna. Ahora, esta es la forma fácil o la rápida. Simplemente saco raíz cúbica del volumen de agua que ocupo almacenar y listo. Pero ¿qué pasa entonces? Bueno, ya lo borré. Pero ¿qué pasa entonces en esa cochera que mide 1,90? Y yo pues ocupo poner la cisterna ahí porque en el jardín no va a caber. Entonces pues juego un poquito con las variables. Quiere decir que mi cisterna no va a ser cúbica, va a estar con una base rectangular. Y yo puedo conocer algunos datos. Vamos a poner esto es A, esto es B y esto es C. A por B es la superficie, C es la altura de mi cisterna. Bien, yo ahí ya tengo ciertas condiciones. A debe ser menor que el 1,90 que tenía disponibles, pero tengo que dejar ahí un espacio para que la cisterna no quede pegada a la zapata. La zapata recibe la carga del edificio y le transmite hacia el terreno aproximadamente a 45 grados hacia los lados. Entonces, pues, si la pongo pegadita, pues hagan de cuenta que la cisterna está soportando también parte del peso de la casa. Entonces, se recomienda dejar una cierta separación. Creo que la norma no me indica cuánto, pero podemos dejar 30 o 40 centímetros de separación de la cisterna. Aparte, por maniobrabilidad durante la construcción, que se puede estar trabajando la cimentación o la cisterna sin estar afectando la otra parte. O sea, si hago la cisterna no afecta la zapata, si hago la zapata no afecta la cisterna.
Quiere decir entonces que en lugar de 1,90 podría tener 1,60 o 1,50 de ancho para esa cisterna. Menos no, yo no recomendaría, y ojo, las recomendaciones son como las idas a misa. Quien quiere va, quien no quiere no va. Yo recomendaría que no fuera menos de 1,20. ¿Por qué? Porque si estoy hablando de que tarde o temprano voy a tener que meter a alguien ahí para hacer mantenimiento, imagínense una persona adentro en un espacio completamente cerrado de menos de 1,20 centímetros de ancho. No se va a poder mover, no se va a poder agachar, y menos si tiene el cuerpo esbelto que yo tengo, pues menos, ¿no? Entonces, menos de 1,20 no recomiendo. Para este caso, vamos a suponer que con 1,50 es suficiente. Entonces ya tengo este dato. B, no lo tengo. C, no lo tengo, pero lo puedo determinar. ¿Cómo? Igual, un poquito de sentido común. Ya dije aquí que ocupo tener 40 centímetros hasta 60 centímetros de aire. ¿Cuál es la altura recomendable para el espejo de agua? Bueno, vuelvo a lo mismo. Si meto una persona ahí a dar mantenimiento, si está vacía la cisterna o la mitad, ya la dice. Si está llena, ¿qué pasa? Pues se me va a ahogar el canijo ahí, ¿no? Entonces, lo recomendable, y vamos a hablar de excepciones obviamente, es de que esto no tenga más de 1,40 o 1,60. Voy a proponer ahorita 1,40 de altura. Entonces, lo que es nada más de agua, 1,40 es igual a C. Ojo, estamos hablando únicamente del volumen de agua. Entonces, si el volumen de agua es igual a A por B por C, y esto debe ser igual a 4,80, pues quiere decir entonces que 4,80 es igual a A, que es 1,50, por B, que no conozco, por C, que es 1,40, y entonces B va a ser igual a 4,80 sobre 1,50 por 1,40. A ver, échenle. Dos 28, 2,29 me da algo así. 2,28, ok. 2,28. Yo lo cerraría a 2,30. Entonces ya tengo las medidas de mi volumen de agua a almacenar. 1,50 por 2,30 por 1,40. Si esto lo multiplico, nada más para recalcular mi volumen de agua, estaríamos hablando de 1. A ver, calculen el volumen otra vez. 4,83 Dan. 4,83. O sea, aumentó un poquito, pero no es nada. Ahí está, ya tengo las medidas de volumen de agua. Ya nada más a la altura le aumenté al 1,40, los 40 o 60 que dejé aquí, más la altura de las losas, y a lo ancho al 1,50 y 2,30. 1,50 y 2,30 le aumentaría el ancho de los muros, y ya tengo las medidas de la cisterna. Básicamente así es como determinaremos nosotros las medidas de una cisterna. Aquí condicionamos la forma y las medidas de la cisterna a ese espacio que medio calculamos que tenía disponible dentro de la cochera. ¿Qué puedo variar de eso? O sea, ahí nos condicionamos a una cierta área disponible. Pero sobre esto, ¿qué podemos decir? ¿O qué otros escenarios nos podemos encontrar? Primero, si yo voy a trabajar con una cisterna prefabricada, déjenme checar aquí, una de 5,000 litros mide 2,38 de diámetro. Quiere decir que esa cisterna prefabricada ya no me cabe ahí, porque tenía 1,90 y tantos disponible. Entonces, para ese caso específico que yo planteé como escenario, una cisterna prefabricada ya no va a caber. No, que el cliente quiere tener cisterna prefabricada a fuerzas. Bueno, entonces, ¿qué te parece si te pongo dos de 2,800 que miden 1,86 de ancho? Estoy tomando las medidas de la misma hojita de cálculo que se supone ya descargaron. Aquí están las medidas.
Ahí está la de 5.000 litros, 268. Aquí está la de 2.800, 1.86. Te propongo que tengas dos cisternas de 2.800 litros. Se puede. Pueden ustedes colocar dos, tres más cisternas, se conectan o se interconectan sin problema y pueden incrementar el volumen de agua almacenada. Aquí lo adecuado sería poner una cisterna más grande, pero ya vimos que por el espacio no nos da. Entonces puedo poner dos a todo lo largo de la cochera, interconectarla y ya le cumplimos al cliente el gusto de tener una cisterna prefabricada. Si no es una condición del cliente que sea prefabricada, bueno, entonces nos vamos a la hecha en obra. Déjenme poner aquí habitacional mayor de 90 metros, habitante dijimos son 6, 10 de reserva 3. Bueno, aquí ya vimos que ocupamos una de 5.000. Ahí está. Y en hecha en obra, superficie del espejo de agua, no, altura del espejo de agua dijimos 1.40 en el ejercicio que hicimos, 1.40, sí. Medida 350 por 1.07 por 1.85. Perdón. Rectangular 350 por punto. Ancho 1.50. Me da 2.29, lo que calculamos. Proporción 3:1. Ahorita hablo sobre esto de la proporción. Y cuadrada 1.85, que es. Cuadrada suponiendo esta altura. Ahorita les explico también esta porque es un poquito diferente a lo que ya planteé. Pero vean aquí, es lo que me da acá, 1.50, 2.29, yo redondeé a 2.30. Y aquí ya están las medidas o cómo se aplicarían las medidas. Aquí está lo que acabo de ver. Y ahorita entramos a la parte del tinacos. Hasta aquí. Me faltaba ver algo. Aquí estoy proponiendo 1.40 porque nada más requiero este volumen de agua. Pero ¿qué pasa si yo por alguna situación ocupo el doble de volumen de agua? Si me mantengo con el 1.40 de altura del espejo de agua, me va a salir una cisterna grandísima, muy larga. ¿Y qué pasó con eso? ¿Ya están viendo estructuras o todavía no? ¿Qué estructuras llevan? Concretos. Ok, entonces ya me pueden decir qué forma es más resistente a la flexión sin hablar de triángulo, porque sabemos que es la forma más resistente, ¿no? La que distribuye sus esfuerzos mejor. La forma cuadrada es muy resistente, es decir, no va a fraccionarse tanto, pero tiene un área menor. La forma rectangular horizontal tiene una mayor área, pero se va a fraccionar más. Esta no me dio la proporción igual, pero podrían tener más o menos la misma área y deformarse tanto o igual que una forma cuadrada. ¿Sí? Bueno, si esta la convertimos en una cisterna bien larga, como les digo que pudiera resultar si en lugar de 4.8 tuviera que almacenar 9.6 metros cúbicos, voy a tener en todas las paredes el empuje del agua. No, al revés. Cuando está llena la cisterna no pasa nada. Cuando se vacía voy a tener el empuje del terreno hacia la cisterna y entonces voy a provocar esto, que se comience a flexionar de más. Mientras esté llena se compensa. Cuando está vacía voy a tener problemas, y voy a tener problemas porque va a estar el empuje desde todos los lados. Acá, ¿qué pasa? Absolutamente nada, porque tengo una superficie muy corta. Acá sí. Por eso es de que decimos, es que la forma ideal sería la cuadrada. Pero me va
a almacenar, o más bien una forma cuadrada tiene menos superficie, y si lo traslado a una cisterna, pues voy a almacenar mucha menos agua. O va a pasar lo que nos sucedió ahorita con la cisterna cúbica. Voy a requerir una cisterna muy grandota para poder cubrir el mismo volumen de agua. Entonces, un punto intermedio, una forma rectangular, pero con una proporción 3:1. No se flexiona tanto y la forma rectangular me va a permitir a lo ancho tener medidas más angostas, como el ejercicio que hicimos de 1.50, sin llegar a una condición tan extrema como esta. ¿Y cómo calculamos esto? Bueno, si esto es A, esto es B, perdón, esto es B y esto es C, pues decimos que el volumen es igual a A por B por C, pero B es igual a 3 veces A, que es por 1, B por A. Entonces esto es igual a A por 3 veces, 3 veces A por C. Eso es igual a 3A por A, 3A al cuadrado por C, volumen sobre C es igual a 3A al cuadrado, voy a seguir acá abajo, volumen sobre, esto pasa a restar, a dividir, sobre 3 veces C es igual a A cuadrado. Entonces A es igual raíz cuadrada de volumen sobre 3 veces C. A ver si no me equivoqué en despejar la fórmula. Pero así pude calcular el valor de A, y B ya sé que vale 3 veces A, ya lo pude calcular, y obviamente C lo puedo proponer en función de la altura del espejo de agua. Es lo que hace la hoja de cálculo en este apartado que dice proporción 3:1. Si yo multiplico 1.07 por 3 me da 3.21. Y la proporción cuadrada es igual a lo que hicimos hace ratito con la forma cúbica, nada más que, déjenme hacer una más, nada más que forma cuadrada, la altura sí la controlo. ¿Por qué? Porque yo digo que el espejo de agua va a llegar hasta 1.40. Entonces, en lugar de decir que el volumen, en lugar de decir que A, el lado A, va a ser igual a A, que el lado A es igual a raíz cúbica del volumen. Esto no lo aplicamos porque ya conocemos la altura. Decimos que el volumen es igual a la superficie, A por A es A cuadrado por 1.40. Es A por 1.40 me da el volumen, A por A es A al cuadrado. Entonces, A al cuadrado es igual a volumen sobre 1.40, y A es igual a raíz cuadrada de volumen sobre 1.40. ¿Sí? Esto es lo que hace la tablita aquí. Una superficie o una... la superficie de mi cisterna mide igual por lado, es decir, cuadrada, pero la altura la controlo con este valor. Altura del espejo de agua. Ahí está. Espero no haberos confundido con esta última explicación, pero sí me interesaba que lo tuvieran presente. Al final de cuentas, sí es muy posible que tengamos muchas ocasiones esta situación en la que un dato, ya sea A, que es el ancho, tengamos que controlar su dimensión, porque C casi siempre lo vamos a conocer. Ahora, decía hace rato, ¿qué pasa si yo ocupo más volumen pero tengo este mismo espacio? Pues no puedo tener esto, una cisterna muy larga, ¿sí? ¿Por qué comento eso? Porque A depende del ancho de la cochera, no lo puedo hacer más ancho.
Y en función de esto calculo 230. Si ocupo el doble, quiere decir que voy a irme hasta los 460. Porque Seman se mantendría constante. Y ahí va mi comentario. ¿Qué pasa cuando tengo volúmenes muy grandes y por limitarme a una altura de espejo de agua adecuada para que una persona pueda dar mantenimiento, me mantengo entre 1.60 y 1.40? Rompo esa recomendación, por eso no está normado. Y por eso yo dije, se recomienda esto. ¿Sí? Quiere decir que yo puedo tener una cisterna con un espejo de agua de 2 metros, sí, de 2.50, sí, de 3, sí. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir o qué cuidados debemos de tener en esos casos? 2. Estructuralmente, porque ya se convierte en una casita allá abajo. Si hablo de 2.50 o 3 metros, ya es una casita, es un cuarto que tenemos ahí enterrado, que va a tener una losa, que va a tener muros, que está recibiendo el empuje del terreno natural por todos lados, y que va a tener una losa que viene siendo una losa de cimentación prácticamente. Entonces, ya bajo esas consideraciones, ocupamos apoyarnos con un estructurista, si nosotros no sabemos hacerlo, para que nos calcule la cisterna, y ya no va a ser de bloque, ya no va a ser de tabique, posiblemente sea de concreto. ¿Sí? Esa es la primera situación estructural. Y la segunda, de mantenimiento. Chingo mucho con la cuestión del mantenimiento. Tienen que dejar ustedes la posibilidad de que a lo que proyecten le den mantenimiento de manera adecuada. ¿Y qué es lo que va a suceder con una cisterna muy profunda? Pues quien entra a darle mantenimiento no va a ser tan fácil. Entonces tienen que dejar esa referencia en su proyecto. ¿Sabes qué? Voy a hacerte una cisterna muy profunda, pero para el mantenimiento ocupas bombear, ocupas sacar agua o ocupas entrar con protección, porque posiblemente esté llana y se te va a ahogar un canijo que entra a dar servicio ahí. ¿Quién quería comentar algo? Yo, hace como 2 años, un familiar mío que trabaja en la Cruz Roja y es enfermero, hizo su casa y pidió una cisterna demasiado grande. Uh-huh. Y él, por seguridad, porque pues me ha tocado atender varias situaciones así, le pidió al arquitecto que le hiciera una entrada y una salida, 2 tapas. Uh-huh. Por lo mismo de la ventilación, los químicos que se llegan a utilizar, y pues varias personas han fallecido intoxicadas, o sea que ni siquiera se da cuenta los que están arriba porque la familia está torreando, y el que está bajo la cisterna no podía ni gritar porque le falta el aire. Es Entonces, correcto. estaban hablando de esto y pues yo ahí, el primer semestre, nada más me senté a escuchar y aprender. Uh-huh. Y fue como una perspectiva diferente, porque pues uno como arquitecto piensa en lo funcional y ya, pero ya de alguien que brinde sus primeros auxilios, pues fue interesante ver ese punto de vista, porque pues ya el problema que moría alguien iba a ser de mi primo, porque era en su casa. Normalmente nos enseñan a proyectar siempre pensando como arquitectos, no como el usuario. Y yo cuando doy una materia de diseño hago mucho énfasis en el usuario o los usuarios. O sea que en diseño yo les digo lo siguiente: a ver, vas a hacer un restaurante, ¿qué usuarios tienes? No, pues el cocinero, el administrador, las meseras, el comensal, el de caja, sacan su listado de usuarios. Y luego, usuario fulano, el chef, ¿qué es lo que hace? Desde que llega, ¿qué es lo que hace? Y hacen todo el caminito de las actividades que puede hacer ese usuario. Y así lo hacen para todo. Y en función de eso van encontrando estos detalles. ¿Qué espacio requieren? ¿Qué equipo requieren? ¿Qué condiciones de seguridad requieren? Todo eso con la finalidad de hacerlos que se pongan en los pies de quienes van a usar ese edificio. O sea, tú lo escuchaste de alguien que ya lo vivió, del usuario que lo está viviendo. Te saliste un poquito del papel de arquitecta o de estudiante de arquitectura,
te pusiste en los zapatos de ese usuario. Sí, o sea, hay muchos riesgos. Imagínense, es más, la cisterna por dentro debe estar pulida para que no se acumulen bacterias, o en la medida de lo posible que se acumulen bacterias lo menos posible. Quiere decir que tiene que estar un canijo ahí encerrado en una cisterna que tiene una tapa de 60 por 60, porque son lo que miden las tapas prefabricadas de cisternas. En una cisterna que a lo mejor mide 2 por 2 y por 2 de profundidad, con el mortero, con la reacción química que genera el cemento al estar en contacto con el agua, con la arena, haciendo ejercicio, puliendo, y sin aire. Está cabrón. Yo conozco una amiga, arquitecta precisamente, que se empeñó en que su cisterna, dizque para que fuera más higiénica, le iba a poner pintura de alberca. Es algo que algunas personas han hecho, no es el único caso. Y los que andaban haciendo la obra le dijeron, oh, yo se lo pongo, Arqui. Pues se les andaba muriendo, porque tuvieron que sacarlo a jalones, porque la pintura de la alberca es tóxica, son químicos. Imagínense metidos en una cisternita, porque era pequeña, sin aire, y respirando los vapores que desprendía la pintura, pues antes no se les murió. Pues ese es el detalle, por lo que comento yo. Denle el espacio suficiente para que quien que vaya a dar mantenimiento lo haga. A lo mejor poner una escalera marina, ya con una escalera marina te puede soportar. En algunos casos puede ponerse alrededor algunos soportes metálicos para que puedan estar agarrados de ahí y estar haciendo mantenimiento, revisando. Entonces, a eso me refería con cuando ustedes tengan un caso similar en un proyecto, tienen que hacer esas recomendaciones al usuario. ¿Sabes qué? Tú me pediste un hospital no te lo puede hacer con una cisterna de 1.40 de profundidad, lo tengo que hacer de 2 o de 2.50 o de 3. Ok, tienes que tomar en cuenta que cuando vayas a dar mantenimiento, condiciones de seguridad. Y yo te propongo esto. Muchas veces consiguiendo con el cliente, o a veces el cliente ya sabe y te puede decir, sabes que yo voy a tomar en cuenta estas condiciones de seguridad. Ojo, eso es importante, porque sí, al final de cuentas, ¿quién hizo el proyecto? Pues el arquitecto. Y es aunque no estamos muy acostumbrados a eso, pero en realidad es el primer responsable de lo que pasa en un edificio que funciona mal. ¿Cómo ven, muchachos? ¿Qué les pareció el tema de hoy, la clase de hoy? ¿Qué comentarios tienen? Déjame pasar que no se me haya pasado un caso, un tema. Creo que no. Bueno, creo que son todos los temas que quería ver con ustedes. Esto ya lo pueden hacer para su proyecto. Ya me enviaron algunos un proyecto. No sé, porque los correos no me dicen de qué grupo son. Me enviaron 2 museos interactivos, o 2 museos, no me acuerdo si eran interactivos o no, pero me enviaron 2 equipos, me enviaron el mismo proyecto de museo. No sé si los 2 son del mismo grupo o es uno del grupo A y uno del grupo C. Los acepté a los 2. De todas maneras, cada equipo va a tener que hacer su propia solución. Si son de 2 grupos, de uno de este grupo y otro de otro grupo, pues mejor. Si son los 2 de este grupo, pues nada más vamos a estar ahí pendiente de que se hagan soluciones diferentes. Si no he visto sus proyectos, mándenmelos por correo en la tarde para checarlos y que ya comiencen con esto. Y jueguen un poquito con estos datos. La ventaja de que lo tengan de este formato es de que ustedes pueden ir variando ciertas condiciones, o inclusive
eh, hacer cálculos, varios cálculos, hasta llegar a un resultado final. ¿Sí? Por eso también dejé la opción de que fuera prefabricado o que fuera hecha en obra, para que ustedes puedan tener los dos datos y tomar una decisión final. Ventajas y desventajas de hacerlo prefabricado o en obra. Si vieron el sistema constructivo de la cisterna prefabricada, pues no nada más hacer el hueco y meter la cisterna. Se hace el hueco, se hace con cierta inclinación, se pone una cama de arena, se sienta la cisterna, se comienza a llenar de agua y de arena a los lados para que no se chupe la cisterna. Si echan toda la tierra, pues se va a chupar hacia adentro y ya no la pueden arreglar. Entonces aquí llenando arena, agua, hasta arriba, se compacta, se pone una losa de concreto y listo. Entonces también es una chamba un poquito fuerte, no es nada más llegar y colocarla y ya la hicimos, ¿sí? Entonces, ¿qué desventaja? Se supone que es más higiénica, sí es más económica al final de cuentas el tener una cisterna hecha en obra, porque aparte de todo es más rápido construirla, aunque sí es algo de trabajo, es más rápido construirla que una hecha en obra. Desventajas, pues que esta la pueden adaptar a cualquier forma, a cualquier medida, inclusive que no he visto, no he visto nunca una cisterna en forma de L, pero puede ser, no hay ningún motivo por el que no se puede hacer, o en forma, ¿cómo se dice? Uy, ando muy mal el día de hoy, pero que este lado, por ejemplo, sea más ancho que este. Se me fue el nombre de esa forma geométrica. Trapecio. Puede tener una superficie trapezoidal porque el terreno o la construcción así me da chance nada más de hacerlo. Pues, igual, el chiste es de que yo tengo que almacenar el agua y cumplir con lo que mi norma me dice del volumen de agua que tengo que almacenar. ¿Puedo hacerlo circular? Sí. ¿Es práctico? Pues quizás no, por proceso constructivo, la siembra, etcétera, ¿no? Pero se puede hacer. Lo normal es la forma rectangular y por eso sé que la hoja va enfocada a eso. Entonces, recomendaciones para lo que van a hacer a continuación es, de acuerdo a su proyecto, ya tener calculado esto. Sí, pero verifiquen primero dónde la van a colocar. Normalmente la cisterna y la bomba tratamos de ponerlas juntas y tratamos de ponerlas cerca del tinaco, pero ahí ya no es algo tan importante. El tinaco, sí, lo recomendable es que esté sobre donde tengamos mayor concentración de muebles, ¿sí? Donde tengamos mayor concentración de muebles, no justo en medio de todos, porque pues igual no funciona. Entonces, ubiquen primero el lugar más adecuado para colocar su cisterna, para que vean si hay alguna condicionante en cuanto a sus dimensiones, como el ejercicio que les planteé de que la cochera tenía un ancho más o menos limitado. Si no existe una limitación en cuanto a medida, bueno, pues ya así ustedes jueguen con la forma rectangular o la 3:1 o la cuadrada, la que ustedes quieran, o prefabricado. Si tiene alguna condición, bueno, valoren si la prefabricada les sirve o metan esa condición de las medidas, así como le hice yo en el ejercicio. El chiste es que ya tengan esta parte ya definida para ya no regresarnos a eso. Me estaba haciendo falta lo del tinaco. Esto es bien sencillo. No hay una fórmula o no hay un cálculo para determinar el tinaco. Hay una recomendación, ¿sí?, que dice que el tinaco es la tercera parte de la capacidad de la cisterna. Siguiendo esa recomendación, para este ejercicio que he estado haciendo en la clase de hoy, me dice que te ocuparía un tinaco de 1600 litros. Y si veo mis capacidades, tengo de 1100 y luego me brinco a 2500. Bien. Como el tinaco no es una
un almacenamiento como tal, aunque yo lo considero porque igual hay agua ahí almacenada, yo puedo decir, ¿sabes qué? Sí, mi cálculo me dice 1600, ocupo 2500, pero me puedo quedar con 1100. Sí, porque no hay ninguna norma al respecto. ¿Qué es lo que va a pasar si tengo un tinaco de 1100? Si yo ocupo al día 1200 litros, quiere decir que el agua que está almacenada en el tinaco apenas me va a aguantar el día. ¿Puedo valorar yo esos 100 litros de menos realmente me van a impactar o no? Igual hay que acordar de que hay una bomba que va a estar llenando el tinaco de agua. Entonces posiblemente termine el día y no sienta que se me haya acabado el agua. Entonces ahí es donde ustedes tienen que valorar cuánto me cuesta un tinaco de 1100, cuánto me cuesta un tinaco de 2500. Ojo, el que sea más barato algo no quiere decir que sea lo mejor, y no nos vamos a ir en función del costo en esto de las instalaciones, pero sí es un parámetro a considerar para tomar decisiones. Si tengo la solución A y tengo la solución B, las dos me dan el mismo resultado, pero A es más barata, me voy con A. Con los dos obtengo lo mismo, pero A es más barata, me voy con A. Si tengo A más barata pero deficiente, si tengo B más cara pero eficiente, pues yo me voy por B. Porque qué tan caro puede salir algo de instalaciones con respecto al costo total de la obra, y aparte teniendo el beneficio de que esto que me va a salir más caro pues me va a dar un mejor resultado que esto que me va a salir más barato. A eso me refiero con que no nos vamos a condicionar por los costos, pero sí es un punto en la toma de decisiones. Entonces en este caso yo optaría por un tinaco de 1100 litros, pero también esto yo puedo comentarlo con mi cliente. ¿Sabes qué? Con uno de 1100 litros tiene servicio adecuado, porque no es almacenamiento. En realidad voy a tener 5900 litros almacenados de agua y una bomba que va a estar subiendo el agua al tinaco. No, que de todas maneras ponme uno de 1500 porque no quiero que tengan. Perfecto, tú lo vas a pagar. Aquí tienes tu tinaco de 1500 litros, pero yo ya le di la solución. Y si me dice, no, pon uno de 600, no, uno de 600 no te sirve. Ahí sí ya ustedes pueden tener, en base a los cálculos, el argumento para decirle que 600 litros no le va a servir en el tinaco porque en un día ocupas 1200. Quiere decir que va a estar tu bomba trabajando más veces durante el día con la finalidad de mantener el tinaco lleno o casi lleno. ¿Sí? Entonces, ese detalle, el tinaco es la tercera parte del almacenamiento, es una recomendación nada más, y sobre eso ya podemos jugar. Yo aquí le dejaría 1100, me dice que ocuparía 2, bueno, porque calcula que con 1100 no lo hago. Ya ustedes en su proyecto dicen, no, nada más un tinaco y listo. Preguntas, muchachos, ya para dejarla hasta aquí, porque a ver si nos fuimos largos con el apagón. Yo tengo una duda, profe. A ver. Está bien. Si usas tu primera alcance. No, yo todo bien. ¿Va bien? A ver. Una duda, profe. En dado caso que el proyecto es muy grande, ¿se pueden crear dos redes completamente distintas de la instalación? Sí. Sí, Digamos que tengo dos sectores de baños, por así decirlo, y crear una red específicamente para un sector y otra red para otro sector, y hacer cálculos completamente distintos. Se puede hacer, habrá que ver nada más qué tan separados están. A lo mejor se puede solucionar con un solo sistema, con una sola red, o si están muy alejados, quizás sí sea necesario tener dos redes. En el caso de un sistema por gravedad, quien te determina la cantidad de redes a calcular es el tinaco. Entonces puedes tener una cisterna que alimente un tinaco acá y otro acá, y cada uno va a ser una red, pero una sola cisterna. La cisterna no te ejerce presión, nada más te sirve para almacenar.
Y en el caso de un sistema por presión constante con hidroneumático, igual, cada hidroneumático te genera un sistema a calcular. Y es lo mismo, toma el agua de una sola cisterna, pero cada hidroneumático se va a calcular por separado. También está la opción de que, de acuerdo al proyecto, puedas tener una cisterna acá con tu tinaco y otra cisterna acá con tu tinaco. Habrá que ver el proyecto, pero sí se puede jugar de esa manera. Ok, enterado, gracias. Inclusive pueden ser 2 tomas domiciliarias en un solo terreno. ¿Qué es lo que va a pasar? Te van a cobrar la toma extra nada más. Pero quizás un proyecto de cierto tamaño te lo exija. Y si es un proyecto que te exige esa condición, pues es un proyecto que va a costar mucho y que pagar un servicio de agua más, pues tampoco va a ser muy de mucho impacto en el costo de la obra, ¿no? Más o menos va equilibrado. Bien, jóvenes, pues yo creo que le dejamos hasta aquí porque ya me dio hambre y quiero desayunar algo antes de la siguiente clase. Les recomiendo que vean ahora el siguiente video. Hoy es jueves, ¿verdad? Para la siguiente clase. Para la siguiente clase, el de... ¿Alguien iba a decir algo mientras cargo el archivo? Yo, maestro. ¿Sí? Bueno, cálculo de bomba centrífuga, váyanlo viendo para tomar el tema de la siguiente clase. A ver, ¿quién iba a hablar? Ya se me hicieron bolas, ¿eh? Sherlyn. Mi compañera primero. A ver. Para el proyecto, ¿se puede realizar una escuela? Sí. Hay que ver la escuela, porque una escuela puede ser de 3 aulas y un módulo de baños. O puede ser un tecnológico, pero sí es válido. Gracias. Nada más ojo con lo que comenté al principio, cuando calcula la dotación hay que checar las normas del INIFED. Pero, ok, a ver, rapidito. Esta tabla de dotación está en función de las normas técnicas. Y toma los datos de aquí, de esa tablita, de aquí toma estos datos, ¿sí? En la parte de educación de escuela es lo de las normas técnicas, que no es lo correcto, ¿sí? Entonces, para los que vayan a hacer escuelas, acá hay un apartado que dice agregados. Creo que por alguna razón el semestre pasado este renglón no me lo tomaba en cuenta, entonces si algo así les pasa, agreguen aquí escuela y pongan acá 60 litros por metro cuadrado por día, y se supone que ya mi hoja debe de tomarlo agregados, y si me vengo aquí debe de aparecer escuela. Vean, ¿sale? Para que tomen eso en cuenta. Gracias. Grecia. Solo quería preguntarle cuándo estará disponible cuando se No te escuché al final, perdón. la evaluación. ¿Cuándo estará disponible? ¿La evaluación? ¿Cuál evaluación? La diagnóstica. Ya pasó, ¿no? No, nunca se abrió. Chinga, ¿por qué no me dijeron? Yo pensé que... Sí, yo la hice. Sí. También la Déjeme, a lo mejor ya se cerró, hija. Déjame abrirla y la voy a programar para que se cierre el lunes. Profe, igual el ensayo tiene fecha mayor la hora. El ensayo, acuérdense que quedamos que para el martes. Antes sí, pero en la plataforma tiene que es para... Ok, lo corrijo, pero acuérdense que ya quedó grabado para el martes, no se me preocupen, nada más lo tengo que corregir. Y lo del examen, lo corrijo también en la tarde. Ahorita ya no me da tiempo, pero si en la tarde intentan entrar y todavía no está corregido, mándenme un mensaje, por favor, porque si ando bien, para decirlo muy a mi estilo, ando muy apendejado con tanta chamba, y se me olvidan las cosas. ¿Sale, muchachos? ¿La clase de hoy
subir a YouTube o también? Igual, todas las clases van a estar donde mismo. Ok. ¿Vale? Acuérdense, ya comenté sobre eso desde el principio para que no haya ningún problema. Bueno, ¿algo más, muchachos? Vale, entonces nos vemos el jueves. Chequen el video del cálculo de bomba centrífuga para ver el tema del jueves, el martes. Dale, hasta luego. Bye. Cuídense. Cuídense. Gracias. Bye.